Dios me los bendiga, mis hermanos, ricamente. En esta ocasión, mis hermanos, quiero hacer esta intervención del libro de Mateo, capítulo 24, verso 20. Ese es el pasaje central para esta intervención. Pero voy a dar lectura primeramente y luego analizamos sobre este pasaje. Dice así: Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Principalmente estas palabras Jesús habló para los judíos, para el pueblo de Israel. Pero entendiendo bien, discerniendo bien esta palabra, la gran tribulación no solamente es para el pueblo de Israel, eso lo sabemos, porque la hora de la prueba vendrá sobre todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra. Ahora dice el Señor Jesucristo en esta palabra: oren que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno, ¿qué significa estas dos palabras, invierno y día de reposo? Históricamente, mis hermanos, el pueblo de Israel siempre ha sido sorprendido por sus enemigos el día sábado. ¿Por qué? Porque los judíos el día sábado adoran a Dios. Están concentrados en la adoración. Es más, se olvidan de la rutina, de las cosas materiales. Se olvidan totalmente. Aún están desprevenidos de los peligros o de algún ataque de sus enemigos en el día de reposo. Entonces, por esta razón, Jesús dice en su palabra: no sea que recién se atrevan a huir cuando los enemigos les sorprendan en el día de reposo. Pues Cristo está previniendo al pueblo de Israel que estén alertas, muy prudentes y listos para que no sean sorprendidos y caigan en manos de sus enemigos. Y también cuando dice no sea en invierno. Bueno, mis hermanos, aún no lo sabemos. ¿Qué día o mes será el día de la huida? Esto seguramente en el transcurso o en el periodo de los 7 años, cuando ya conozcamos ese tiempo, el Señor en su misericordia nos revelará aquellos momentos, aquellos días. Cuando Cristo dice que no sea en invierno, entonces quiere decir también que en los días de invierno pues hace mucho frío insoportable, que no pueden prepararse ni siquiera para escapar, o no pueden correr, no pueden aguantar en esos días, en esos meses de invierno crudo. Bueno, la estación de invierno en Israel comienza el 21 de diciembre y abarca hasta el 21 de marzo, 3 meses de invierno. Y posiblemente hay fuertes nevadas en algún mes o en alguna semana, invierno crudo. Y esto entonces pues sería un obstáculo para que corran, para que caminen y se preparen y lleguen a sus refugios. Entonces por eso Jesús dijo que la huida no sea en invierno. Pero también hay otra interpretación de estas dos palabras: invierno y día de reposo. El Señor Jesucristo quiere decir: no huyan antes ni después, solamente en el día especificado. Y esto está en Mateo 24:15, en el mismo capítulo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí está. El Señor Jesucristo aquí nos especifica claramente
que solamente se debe huir cuando el gobernante del mundo entre al lugar santo y va a profanar el santo lugar. Ese es el día especificado conforme a la profecía bíblica. Entonces significa no antes de ese día, ni después, porque después sería tarde. En ese caso ya serían apresados, si acaso no huyen a tiempo. Y antes de ese día tampoco no se debe huir o no pueden huir los judíos. ¿Por qué? Ya no sería entonces los días especificados como 1260 días, 3 años y medio, como afirma el libro de Apocalipsis. Entonces esto quiere decir que no aguantarían a más de 3 años y medio, porque el pueblo de Israel, los que han de huir, serán sustentados por nuestro Dios Todopoderoso. Y esto nos habla en Apocalipsis. A ver, vayamos al libro de Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bíblicamente, 1260 días es 30 días por mes. 1260 dividimos en 30, nos sale 42 meses, que en otra parte en Apocalipsis dice también 42 meses. Así podemos tomar matemáticas y sale exactamente 1260 días, 30 días por mes. Entonces, si huyen los judíos antes del día especificado, ya no sería 1260 días, ya sería de más y no aguantarían, porque Dios ha ordenado así para obedecer. Y por eso mismo Dios en su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En ese tiempo de la gran tribulación, los días van a ser muy cortos, muy chiquitos, conforme a la palabra de Dios. Dios lo acortará por causa de sus escogidos, o también podemos entenderlo por su pueblo Israel, por sus escogidos santos. Y el Dios Todopoderoso hará también esta extraña operación en esos días, acortando los días a causa de sus escogidos. Y esto dice en el libro de Isaías: porque el Señor se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Solo Dios puede hacer esta grande obra, mis hermanos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos habla que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, también se puede interpretar como no antes ni después, sino solamente el día especificado, cuando el anticristo profane el santo lugar. Y ese es el secreto, el día clave para el pueblo cristiano. Este pasaje, mis hermanos, es muy delicado, puede causar también controversia, y muchos hermanos pueden tener diferente interpretación u opiniones, pero cada uno pueda interpretar conforme a la guía del Señor. Entonces, hermanos, ya casi llegando al final, el pueblo de Israel debe saber esta palabra, para que no sean sorprendidos si acaso no huyen a tiempo, porque la gran tribulación comenzará del pueblo de Israel. Tienen que estar alertas. Por eso Jesús
les habló esta palabra al pueblo judío 2000 años y más. Que estén despiertos y alertas y que no se hagan sorprender, porque cuando se cumpla la profecía para Israel y para todo el mundo, pues muchas naciones poderosas, dice la Biblia, esto he hablado en diferentes videos, hermanos, más antes, que Israel será invadido, porque los enemigos suelen atacar el día sábado, sabiendo que Israel está desprevenido en el día de reposo. Entonces pueden ser sorprendidos y pueden caer presos. Eso mismo Cristo les alertó al pueblo de Israel, y tampoco deben huir antes de ese día especificado, porque ya no sería 1260 días y no aguantarían. Por eso dijo, una vez más reitero esto, si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dice. Significa que no soportarían tantos días. Solamente Dios va a poder sustentar por 1260 días, nada más ni menos. Eso está claro en el libro de Apocalipsis. Sustento, ¿qué quiere decir? Pues significa alimentación, porque Dios hace grandes obras y también hará su extraña operación en esos días, como también en el pasado Dios les alimentó al pueblo de Israel con codornices y con maná, pan del cielo. Y también Dios alimentó al profeta Elías con alimento por medio de cuervos, con pan y carne. ¿Te das cuenta? Este animalito también fue usado por nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, de esa manera Dios también va a sustentar a sus escogidos por 3 años y medio, pero no más. También, mis hermanos, esto nosotros debemos tomar en cuenta, porque la gran tribulación viene sobre todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel. Por eso, hermanos, en Apocalipsis habla que la hora de la prueba vendrá sobre todo el mundo. Mis hermanos, ojalá hayamos entendido esta palabra, pero hay que escudriñar y pedir revelación de Dios. Gracias, mis hermanos, en el nombre de Jesús.